la fórmula fórmula matemática que define un producto interior. Y en ese mismo sentido, nosotros vamos a reconocer qué son los vectores ortogonales, ¿no? Se dice que dos vectores son ortogonales si los mismos en un espacio de productos interiores hacemos un producto interior entre ellos y nos da como resultado 0. Si es que eso pasa, nosotros decimos que U es ortogonal a B, o sea que entre los dos, si hablamos gráficamente, habría 90 grados. Correcto, pero obviamente esta concepción va mucho más allá, porque no siempre podemos tener vectores, sino funciones, y esa fórmula matemática puede definir otros conceptos, pero siempre que D igual a 0, se dice que U es ortogonal a B, o sea, está en cuadratura, ¿no? Entonces, corolario de esta definición, también podemos decir que podemos tener un conjunto de vectores que pertenecen a un espacio vectorial con productos internos, y si los productos internos tomados de dos en dos entre todos ellos, ¿no? U1 con U2, U1 con U3 y así sucesivamente, da 0, o sea, todos los productos internos tomados de dos, se dice que este conjunto es un conjunto ortogonal de vectores en ese espacio vectorial con producto interior, ¿no? Dicho de la misma forma, nosotros podemos definir vectores ortonormales, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando estos vectores, o sea, hacemos un producto interno entre ellos de dos elementos, o sea, U con B, me da 0, y a su vez, cada uno de ellos, si yo le calculo su norma, su tamaño, me da la unidad. Cuando cumplen estas dos condiciones, se dicen que este vector U y este vector B son ortonormales entre sí. Por un lado son ortogonales y por otro que tienen norma unitaria, ¿sí? Ahora, en el mismo sentido anterior, si nosotros tenemos en este caso un conjunto S que pertenece a un espacio vectorial con producto interno, si nosotros probamos que los productos internos de los elementos del conjunto S tomados de dos, todos dan igual a 0, y a su vez, si calculamos cada uno de los tamaños de los vectores o sus normas, me da la unidad, podemos afirmar que este conjunto es ortonormal, ¿sí? Entonces, acá definitivamente sale a luz, o en este caso el interés de siempre trabajar en bases ortonormales. ¿Por qué? Porque al tener esta cualidad, muchos procesos de cálculo son más cortos. Entonces, de acá en adelante, nuestra meta va a ser, digamos, encontrar en este caso, este tipo de bases, ¿no? Obviamente, siempre y cuando el espacio vectorial en el cual estemos trabajando esté definido un producto interno y obviamente se pueda lograr este objetivo. Bien, entonces, nosotros, como les decíamos, podemos tener bases cualquiera, ¿no? O sea, si tenemos el espacio tridimensional, por ejemplo, el R3, dentro de R3 ustedes conocen que existe una diversidad de bases, cualquiera, ¿no? En este caso es agarrar tres elementos de ese espacio vectorial y si son linealmente independientes, entonces conforman una base. Más aún, ¿no? Existe la base canónica, que en este caso es el IJK o los elementos 1, 0, 0 como vector, 0, 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Entonces esos también conforman una base para R3. Como tenemos una infinidad de bases en este espacio vectorial, si en el mismo definimos una fórmula de producto interno, porque también existe una infinidad de posibilidades de tener productos interiores, ¿no? Su fórmula matemática. Entonces, de acá en adelante, el objetivo siempre va a ser encontrar una base ortonormal, o sea, ortonormalizar una base. A partir de una base normal, común, llegar a una base ortonormal. ¿Dónde se cumple esta definición? Que el producto interno entre los dos, tomados de dos de cada uno de estos elementos de este conjunto, me den 0, y si yo le calculo la norma a cada uno de ellos, me dé la unidad. Este proceso de llegar de una base cualquiera común a una base ortonormal es el conocido por el proceso de Gram-Schmidt. Y el mismo, obviamente, ¿qué hace? Transforma una base normal, o sea, cualquier base de un espacio vectorial,
en el cual se establezca un producto interior en una base ortonormal. O sea, el objetivo es encontrar esta base ortonormal, ¿sí? Hablando de vectores, bueno, las fórmulas pueden ser muy básicas, ¿no? Y recuerden, en matemáticas no solo analizo vectores, sino también puedo analizar polinomios, funciones derivables en un intervalo, funciones integrales en un intervalo. O sea, hay una diversidad de concepción, ¿no? Matrices simétricas, antisimétricas, a generar alguna fórmula especial donde esté definido el producto y más. Pero de acá en adelante, en ese espacio donde esté definido una fórmula matemática, que en este caso hace que exista un producto interior, yo siempre voy a poder transformar una base cualquiera en una base ortonormal. ¿Cómo se encuentran ahora estos elementos? Miren, este primero, ¿cómo lo encontramos? Básicamente, agarramos el primero de dato y lo dividimos entre su norma. Como tenemos la fórmula de producto interno, entonces yo puedo calcular la norma de este primer vector. Entonces, el primero es bien sencillito, es dividir entre su norma. El segundo, miren, este segundo que necesito encontrar, voy a encontrar cuando interrelacione el segundo dato de este primer conjunto de partida con el que ya he encontrado en el procedimiento anterior. ¿En qué sentido? Hacemos la diferencia del vector que es dato, en este caso U sub 2, menos el producto interno de este U sub 2 con el que ya han encontrado antes, o sea, con B sub 1. Como recuerden, la función que aplica o ¿qué es el producto interno? Es una función que transforma en una constante, ¿no ve? Dos objetos bajo una fórmula matemática. Entonces, este parámetro acá es una constante, ¿no? Este, U2 en producto interno con B1. Si yo hago la diferencia con U2, obviamente no se podría, porque este es un vector y este sería una constante. Entonces, para que exista la diferencia entre vectores, obviamente esta constante le multiplico por el que ya hemos encontrado. Entonces, ahí sí está establecida la diferencia de dos vectores. Hasta ahí habría encontrado ortogonalidad, pero si yo lo divido entre su tamaño, eso garantiza que va a tener norma unitaria. O sea, cualquier vector en un espacio de productos interiores, o sea, donde hay una fórmula de producto interior, si dividimos entre su módulo, siempre va a tener norma unitaria ese vector resultado que logremos encontrar. Entonces, el hecho de dividir entre su módulo es normalizar, o sea, están garantizando que tenga norma unitaria. Ahora, una vez que ya he encontrado B1 y B2, vamos por el siguiente, por B3. Y B3, por la lógica que hemos utilizado en este segundo paso, ¿qué va a hacer? Utilizar el tercer dato del conjunto de partida, hacer el producto interno y multiplicar por el vector que han encontrado en primera instancia, menos hacer el producto de ese U sub 3 con el segundo vector que han encontrado en la segunda instancia, multiplicado por ese vector y dividido entre su norma de este vector. Todo este numerador es un solo vector, ¿no ve? Entonces habrían garantizado que tengan norma unitaria. Y así sucesivamente. Recuerden que las bases no siempre pueden ser de tres elementos, ¿no? Por lo general, nuestros procesos de ortonormalización llegan hasta B3, ¿no? Pero esto podemos programar en algún software informático y obviamente podemos tener un programa para una base de N componentes, ¿no? Y que pueda llegar a la misma conclusión. O sea, no siempre va a haber tres elementos, puede haber muchos más. Y si nosotros generalizamos, miren, si nosotros generalizamos, bueno, cuando encuentre el último vector, tendría que utilizar el último dato que me han dado del conjunto de partida y hacer los correspondientes productos internos y multiplicar por sus correspondientes vectores con el que han encontrado en primer lugar, con el que han encontrado en el segundo, en el tercero y así sucesivamente hasta n-1. Porque, miren, cuando había 2, había hasta 1. Cuando había 3, había hasta 2 nomás en este caso, ¿no? Entonces, esta relación va como iterando, ¿no? Entonces, tenemos una lógica para poder recordar la fórmula, ¿no? Si fuera, digamos, un examen presencial, ustedes saben que no van a tener chance de ver este formulario, ¿no? Lo tendrían que conocer. Entonces, ¿cómo me acuerdo y cómo relaciono esta situación? Hay dos formas. La deducción de estas fórmulas es por proyecciones de vectores ortogonales, que en un momentito lo vamos a hacer. O bien, como yo he hecho
esa recurrencia para poder memorizar, ¿no? El primero es facilito, dividirlo entre su módulo. El segundo es agarrar en producto interno con el anterior que han encontrado y multiplicarlo por ese vector parcial restarle al segundo dato, ¿no? Entonces se recuerda uno. Y bueno, estos tres son los más importantes. Entonces, hasta aquí va a ser su examen, en este caso 2, ¿no? Donde ustedes tienen que, bueno, garantizar el conocimiento de todo este procedimiento de ortonormalización de Gram-Schmidt, ¿no? Ahora, ¿existe una diversidad de ejemplos? Sí, bastantes, ¿no? Y obviamente tenemos una diversidad de ejemplos y ejercicios, ¿no? Entonces, de eso se trata. Pero tendríamos que nosotros, en este caso, eh, mostrar algunos conceptos necesarios para esa demostración, así como lo he mostrado, bueno, la estructuración bien básica y sencilla, ¿no? Hemos podido encontrar qué es una base y todo lo demás, y qué es, digamos, una base ortonormal y cuál es el proceso de Gram-Schmidt, muy sencillito, pero todo esto también tiene su fundamento, ¿no? O sea, en este caso, tiene una razón de dónde ha salido esta situación, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles alguna conclusión importante en este momento. Déjenme un ratito, por favor. Bien, todo lo que hemos ido conversando con referencia a productos internos, básicamente tienen un asidero, ¿no? O sea, ¿de dónde nace toda esta teoría? O sea, ¿quién es el origen, no? Básicamente, todos estos conceptos tienen su fundamento en la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? ¿Qué dice esta desigualdad? Dice que el producto interno entre u y b elevado al cuadrado siempre es menor o igual que el producto interno de u con u por el producto interno de b con b en un espacio vectorial con productos internos, ¿no? Obviamente, esto se garantiza siempre y cuando u y b sean distintos del vector nulo, ¿no? Por ejemplo, para R3, digamos. Si nosotros recordamos la fórmula del producto escalar del producto punto que ustedes ya han desarrollado en otra asignatura, obviamente hay una diferencia, ¿no? Lo que se ha desarrollado en física va desde el punto de vista mucho más gráfico, un poco de análisis y más. En el lado de la matemática esto es mucho más analítico, ¿no? Que gráfico. Entonces, si partimos de esa igualdad del producto punto que tiene este desarrollo, y si la misma elevamos al cuadrado, vamos a lograr demostrar esta desigualdad. ¿En qué sentido? Al poder elevar esto al cuadrado y obviamente tener el cuadrado de esta magnitud, como estamos viendo, esto es producto interno de U con U, ¿no? Y esta otra magnitud también es producto interno de B con B. Ahora, nosotros sabemos que el coseno cuadrado siempre va a ser va a tener un valor, cualquiera sea el ángulo que tengan estos dos vectores, va a tener un ángulo menor o igual que uno, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estas consideraciones,
¿no? Y si ese espacio vectorial tiene un producto interno, porque si no, no podría transformar esta norma, recuerden cómo se calcula la norma en física, no podría transformar esta norma, este producto punto, en un producto interno, ¿no? Entonces, justamente esto va a ser posible cuando el espacio vectorial conciba o en este caso se tenga una fórmula matemática que defina un producto interior, ¿no? Entonces, de esa forma se logra demostrar a priori esta desigualdad que es la base de toda esta teoría de espacios vectoriales con producto interno, ¿no? Ahora, ¿cómo la demostramos? Bueno, podemos partir sabiendo que si U es cero, el producto interno de U con U y de U con B va a ser cero, ¿no? Pero si es distinto de cero, bueno, el producto interno de U con U va a ser una constante A. El producto interno de 2U con B multiplicado por un 2 puedo asumir que sea una constante B y B con B podría ser una constante C, ¿no? Entonces, si yo tengo la suma de esos dos vectores y además incluyo un escalar que pertenezca a los reales y hago y obtengo el vector TU más B, al hacer el producto interno, porque todo esto garantiza o está garantizado siempre y cuando se tenga un producto interno, ¿no? Si yo hago el producto interno de este vector consigo mismo, sabemos que eso, por la propiedad de homogeneidad, o perdón, por la propiedad de positividad, siempre va a ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, si empezamos a hacer cumplir la propiedad distributiva, ¿no? En este caso, de la aditividad de productos internos, nosotros podemos distribuir, ¿no ve? Este primero con esta parte y este primero con la segunda en producto interno. Luego, hacia atrás también podría ser lo mismo. Este elemento con el primero, después este elemento con el segundo. Estamos distribuyendo, ¿no? La propiedad de aditividad. Con el mismo razonamiento en esta parte, y obviamente, ¿no? Por el axioma que indica que cualquier constante puede salir fuera del producto interno, y además haciendo cumplir el axioma de simetría y rotando nuevamente para poder sacar esta constante t nuevamente fuera del producto, tendríamos esta conclusión, ¿no? Producto interno de u con t al cuadrado, más, si sumamos estos dos, habría dos veces u con b, y este quedaría suelto, ¿no? Entonces, como sabemos que u con u, o b, u con b y b con b son constantes, entonces lograría ensamblar esta ecuación cuadrática y sabemos que es mayor o igual que cero. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando se tenga raíces no reales o repetidas, ¿no? Por lo tanto, ¿quién define este parámetro? Es lo que va a haber dentro de la cantidad subradical cuando resolvamos esta ecuación cuadrática por el método de la fórmula, ¿no? Si ese valor es menor a cero, entonces nosotros podemos decir que b al cuadrado, o sea, si elevamos este b al cuadrado, sería 4 veces ub, esto elevado al cuadrado, menos 4 veces a con c, y a con c daría este valor, ¿no? Entonces, al simplificar, 4 con 4 se van, y obviamente esto que está con menos pasa al otro lado, y nuevamente hemos llegado a concluir de otra forma o demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Como ustedes se darán cuenta, esta desigualdad es muy importante en esta parte de espacios vectoriales. Obviamente, ¿no? Podemos tener otras versiones de esta desigualdad, miren, tomando en cuenta que el vector, que hacer el producto interno de U con U siempre va a dar la norma, y esta norma a su vez, esta raíz puede ir al otro lado como exponente. Al hacer esta situación, yo puedo sacarle la raíz cuadrada y por propiedades de valor absoluto llegar a esta otra conclusión en recuadro rojo, ¿no? Que es otra de las versiones de la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? En función a los módulos. Y también esta desigualdad yo la puedo representar de esta manera, ¿no? Al hacer o al dividir o al pasar a dividir este lado a este otro lado de la desigualdad y obviamente hacer cumplir la ley de exponentes, esta desigualdad se debe dar, pero ustedes se darán cuenta que este parámetro, esta desigualdad, se da cuando esto es el coseno del ángulo, ¿no? O sea, si nosotros repartimos esta desigualdad porque tenemos aquí un cuadrado, recuerden que es más menos, ¿no ve? Cuando le saco la raíz cuadrada, entonces este parámetro va a fluctuar entre -1 y +1.
y la única función, o bueno, la función que fluctúa en esos parámetros para nosotros sería entre 0 y pi, la función coseno. Y de ahí ha salido la fórmula del ángulo entre dos vectores. Por el momento, todo vectores, pero las matemáticas nos ayudan en este caso a poder generalizar para el caso de matrices, integrales, etcétera, ¿no? Pero, como se darán cuenta, miren, esa desigualdad de Cauchy-Schwarz modificando en sus diferentes versiones garantizan todo lo que les he ido haciendo el resumen ejecutivo hasta el momento, ¿no? O sea, hemos garantizado la existencia. De dónde nace cada concepto está aquí garantizado. Ahora, una vez que logramos definir aquello, podemos mencionar algunas propiedades que pueden ser necesarias, en este caso, para alguna demostración, si este existiera. Por ejemplo, en el hecho de que la norma de un vector siempre va a ser mayor o igual que cero. Sería cero siempre y cuando el vector tomaría ese valor, o sea, sería un vector nulo. Dentro de la norma puede salir la constante fuera de la norma. Y esta es bien importante, ¿no? Por eso está con un asterisco, que la suma en módulo siempre va a ser menor o igual a la suma de los módulos, ¿no? De dos vectores. A esta desigualdad la conocemos como la desigualdad triangular, que es una propiedad en este caso de la norma, de la longitud, del tamaño de estos vectores, ¿no? ¿Y de qué se trata? Básicamente es ensamblar una suma de vectores y obviamente ustedes por el método gráfico se dan cuenta que la distancia, estas dos sumadas en magnitud, siempre van a ser más grandes que la hipotenusa, ¿no? O sea, no, recuerden, estos son catetos, si vamos a relacionar con trigonometría, pero ya en dimensiones siempre tendría que pasar esta desigualdad, ¿no? Por eso se complementa a lo que nosotros hemos ido mencionando anteriormente. Ahora, ¿cómo se la demuestra? Bueno, sencillo, ¿no? Miren, agarramos este vector e interpretamos qué significa la norma de u más b elevado al cuadrado. Es hacer el producto interno de ese vector consigo mismo. Y aquí aplicar la propiedad de distributividad, ¿no? De la suma en productos interiores. Nuevamente la distributividad, interpretar, en este caso, o antes de poder interpretar, hacer cumplir la propiedad de simetría para que estos dos se puedan sumar, ¿sí? Y nosotros hacemos la simplificación comprendiendo que ese espacio vectorial o en ese espacio vectorial se concibe la existencia de un producto interno para luego ya hacer ese desarrollo, relacionar con ese parámetro importante de factorización, un trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que todas estas son a la final constantes. Y si nosotros le sacamos la raíz cuadrada, en el momento que le sacamos la raíz cuadrada, aparece la desigualdad, ¿no? Cuando le aplicamos la raíz cuadrada. Entonces, esto en la carrera de matemáticas es bien importante. Otro sería el enfoque que le daríamos nosotros, porque tendríamos que deducir paso a paso de este origen, ¿no? Bueno, pero por el objetivo que nosotros perseguimos en ingeniería, a nosotros nos interesa la parte operativa, el pragmatismo. Por eso es que en un inicio de la clase les he presentado el resumen nomás ya, ¿no? El resumen ejecutivo, qué es lo que necesito hacer. Pero por ahí en algún momento yo necesito validar todos mis conceptos y obviamente todas estas demostraciones son importantes en ese sentido. Luego, como les decía, este proceso de Gram-Schmidt, o sea, inicialmente lo he hecho como un resumen ejecutivo, ¿no? Primero normalizábamos el primero, después relacionábamos para encontrar el segundo con el segundo dato, o sea, había una relación lógica para poder recordar las fórmulas y no necesitar ningún formulario. Pero ¿cómo nace este proceso? O sea, si nosotros sabemos que el vector que vamos a encontrar B es diferente de cero, entonces este proceso de normalización siempre va a garantizar que este vector tenga norma unitaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo se logra? Cuando le aplicamos a todo el proceso, en este caso, el tamaño, la norma, ¿no? Y al hacer esta demostración, definitivamente nosotros garantizamos que tiene norma unitaria. Ahora, nosotros estamos buscando una base ortonormal, como lo habíamos hecho hace un rato, ¿no? Entonces, pero ¿cómo encuentro esa base ortonormal? Sabemos que siempre que tengamos una base ortonormal, ¿por qué se busca que sea ortonormal? Porque cualquier vector de ese espacio vectorial respecto
de una base ortonormal, siempre lo voy a poder escribir como combinación lineal de esta manera. Esto siempre va a dar una verdad. Y aquí justamente nace ese concepto de ortogonalidad, que sea una proyección ortogonal, ¿correcto? ¿Por qué? Porque al tener una base ortonormal, yo siempre garantizo la existencia de esta combinación lineal. Sé que en este momento para muchos esta teoría debe ser un poquito pesada, ¿no? O sea, eh, nos hemos caracterizado por ser operativos, ir directamente a hacer el cálculo, pero es importante, si se dan cuenta, estamos utilizando todos los conceptos que hasta el momento hemos utilizado. ¿Y por qué digo combinación lineal? Porque sabemos que el producto interno entre un vector y otro siempre es una constante. Entonces, como hay constante, constante y hay igualdad, entonces se garantiza la combinación lineal que estoy mencionando. Ahora bien, por eso era importante encontrar esta base ortonormal, ¿no? Entonces, si sabemos que esa base ortonormal existe, nosotros podemos tener con estos vectores un subespacio generado. O sea, estos vectores pueden generar a un subespacio, ¿no? A la final son base. Y recuerden las condiciones de base, ¿no? Entonces, pueden generar, ¿no? A un subespacio. Y nosotros tenemos también un vector U que pertenece a este vector B. Y en forma gráfica, miren, si nosotros relacionamos ese concepto que yo estoy mencionando ahora, o sea, trazo ese vector cualquiera, ¿sí? Pero como estos vectores generan a este espacio W, y W básicamente, ¿qué es a la final si es que nosotros analizamos? O sea, cuando cumplimos eso de subespacio generado, conjunto generador, es un plano, ¿no? Es un plano donde tenemos vectores que pueden estar dentro de él o pueden ser perpendiculares a él. Y ese es el caso, ¿no? Yo genero un vector W1 y uno perpendicular W2 en este subespacio generado. Y para mí, este vector U va a ser la suma de vector W1 más W2. Ahora, si yo me ubico en forma normal a este plano para observar al vector U, lo que voy a ver básicamente es como su sombra, ¿no? De este vector U, que sería W1. A esa sombra nosotros llamamos proyección de este vector U sobre este subespacio generado W. Pues la notación es esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros podemos despejar, ¿no? De esta igualdad W2 porque no lo conocemos. Recuerden que dato era U y la proyección también, ¿no? Entonces podemos hacer esta diferencia, el despejar de esta igualdad. Y una vez que tengamos aquello, obviamente les decía, cualquier vector yo puedo expresar como combinación lineal siempre y cuando esa base sea ortonormal. Entonces, haciendo esa referencia, para mí W1 puede ser como combinación lineal de esta base que estamos garantizando, vamos a demostrar en este caso que va a ser ortonormal, ¿no? Se plantea la combinación lineal. Una vez que hemos hecho aquello, nosotros ahora sabemos que W2 es U menos W1. Reemplazando este W1, porque ya lo hemos hecho la combinación lineal, miren, tenemos ya esta otra igualdad. Ahora, esta es la que garantiza definitivamente la existencia de esa base ortonormal. O sea, es lo que estoy queriendo demostrar es cómo he hecho esta relación. ¿Se recuerdan? Para encontrar el primero, bueno, es facilito, lo divide entre su nombre. Para encontrar el segundo, voy a utilizar el segundo dato y le voy a restar el producto interno con el que ya he encontrado. O sea, estoy llegando a esta conclusión, ¿correcto? Una vez que tenemos eso, obviamente, el primero es fácil, que es normalizar. Si el vector, en este caso B1 que estoy encontrando en función a U1, tengo que encontrar un vector B1 en la dirección de U1, pero que tenga norma unitaria. Es como encontrar un versor IJK en esa dirección del vector. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, recuerden, este factor, el 1 sobre el módulo, es como si fuera una constante. ¿Y qué le hace una constante a un vector? Si esa constante fuera mayor a 0, el vector se elonga, ¿no ve? O sea, sería k veces ese vector. Si tenía una unidad y es 3, 3 veces ese vector 1, ¿correcto? Si tuviera un valor negativo, va a cambiar de dirección.
Y si tuviera un valor fraccionario la constante, al vector lo va a acortar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso básicamente la interpretación de multiplicar una constante por su vector. Pero en términos gráficos es como si encontrara en esa misma dirección un vector de norma unitaria. Hasta ahí el primer paso. En el segundo, como les había dicho, ya metiéndonos con proyecciones, tenemos un subespacio generado W1, ¿no? Entonces, yo ya tengo de dato el segundo vector, U sub 2, ¿sí? Pero necesito encontrar un vector de norma unitaria, ¿sí? Un vector de norma unitaria perpendicular a este vector U sub 1. ¿Miren? Porque estoy ortonormalizando. Entre ellos tiene que haber 90 grados y tiene que tener norma unitaria. Eso estoy garantizando, ¿correcto? Entonces, al hacer ese desarrollo, y obviamente tomando en cuenta ese concepto que dije de la proyección, si yo veo al U2 de arriba, este se proyecta en este vector que genera B1. Recuerden que está en el espacio de U1, ¿no ven? ¿Sí? Genera. Entonces, nosotros vemos una proyección, si vemos desde arriba, en forma normal. Pero esa proyección es en sentido positivo. A mí lo que me interesa es poder encontrar B2. B2, o sea, este B2 cuando tiene la dirección, este en color negro sería B2, y cuando lo normalizo se vuelve B2 chiquita, porque ya tiene norma unitaria, pero sigue siendo perpendicular a B1, ¿no ve? Entonces, si yo quiero hacer esta suma, ¿qué tendría que hacer? En este caso, B2 para mí va a ser U2, pero no podría poner más proyección de U2 sobre BW1, ¿no? Porque si no, esto se iría a este otro lado. Yo necesito su inverso negativo para garantizar este triángulo, ¿correcto? Entonces, por eso, para mí ya no me interesa el positivo de la proyección de U2 sobre BW1, sino el negativo. Y cuando tengo el negativo ya puedo hacer esa suma. Y como necesito normalizar, por eso lo divido entre su norma. Pero, ¿qué es la proyección de U2 sobre BW1? Básicamente es hacer este producto interno y multiplicarlo por B1, ¿no? Miren, si yo tengo aquí B1 y hago el producto interno de U2 con este B1, entonces estaría garantizando la proyección, ¿no? O sea, lo que estoy mirando de arriba, todo el tamaño enterito de este vector, ¿no? Como su sombra. Si aquí ponemos un foquito y alumbramos, vamos a ver una sombra proyectada sobre este plano, ¿no ve? Eso es la proyección. Y reemplazando este valor, bueno, ya tengo la fórmula para el segundo vector. Así se deduce cada uno de los procedimientos. Obviamente, hasta R3 yo puedo hacer esas proyecciones, ¿no? Entre B1 y B2, que son en cuadratura, voy a encontrar un tercer vector, esa sería la tercera dimensión en forma gráfica, para deducir, y obviamente nuevamente me interesa el negativo de la proyección, y hacemos la suma, ¿no? En el mismo sentido lógico, si se dan cuenta, y obviamente encontramos esta proyección, ¿no? Y al entender qué es la proyección, interpretando la suma de vectores en este caso, ¿sí? Nosotros logramos garantizar la existencia de W3, pero básicamente son en base a proyecciones, el estructurar vectores. Ya he encontrado con B1 y B2 es un plano, ¿no ve? Porque los dos están en cuadratura. Sobre ese plano, algo perpendicular al plano sería B3. Y obviamente hay que empezar a proyectar, encontrar la proyección de U3 sobre este plano B2, porque B1 y B2 generan a BW2. Recuerden que B1 solo generaba a BW1. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente a partir de este punto ya no puedo graficar, ¿no? No existe la cuarta dimensión, pero las matemáticas nos ayudan a generalizar en este caso esta fórmula. ¿Sí? Entonces, esa sería la teoría ligada a estos conceptos y cómo se deduce. Miren cuán importante es la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Hemos podido hacer demostraciones, la aplicación recurrente de esos 4 axiomas que garantizan que cualquier fórmula sea definida como producto interno. Puede entrar en el examen alguna pequeña demostración donde necesite utilizar esos parámetros o las propiedades de la norma o distancia y esta parte que hemos podido mostrar
de alguna forma la deducción del proceso de Gram-Schmidt en forma gráfica, yo en un inicio de la clase les he puesto directamente ya el resumen, o sea, cómo encontramos cada uno de los vectores. Claro, porque no siempre nuestros ejemplos van a ser con vectores. Recuerden que puede haber fórmula de producto interno entre la matriz A y la matriz B igual a la matriz A por una matriz X, que puede ser un comodín por la matriz B transpuesta, o sea, ahí puede haber un triple producto, ¿no? Puedo necesitar hacer ese tipo de productos intensos, pero ahí ya no hay gráfica. ¿Por qué? Porque una matriz no la puedo graficar, ¿no? Y para entender la deducción era necesario analizar qué es una proyección. La proyección básicamente genera espacio, y si estoy relacionado con esa base, puedo plantear esa combinación lineal, como ustedes pueden advertir, y obviamente ya este concepto direccionado a lo que nosotros encontramos, el primerito, normalizar, fácil de entender. El segundo es agarrar el segundo dato, proyectar sobre el espacio que genera el primero y interpretar en este caso la suma, en este caso la suma, pero lo vuelvo diferencia al cambiarle de sentido, ¿no ve? Y por eso hay el signo negativo. ¿Y qué es la proyección? Básicamente es una combinación lineal, ¿no? Claro, que es lineal. Esto es como si, en este caso, este vector U2 fuera K veces este vector U1, ¿no? Porque U2 está en el mismo plano W1. Es en este mismo sentido. La relación entre B1 y B2 es esto, ¿no? Es como si U2 se acortara, porque B1 ya está normalizada y está en su mismo eje de acción, ¿correcto? Entonces, eh, para deducir está bien el tema gráfico, pero para nuestros problemas tiene que ser siempre el tema abstracto, ¿no? O sea, puede entrar una integral. Si yo quiero deducir este procedimiento con una integral, va a ser mucho más complejo su comprensión. Entonces nos apoyamos en esa teoría de física, donde todavía podía graficar hasta R3 y poder hacer esa deducción. Pero lo que a nosotros nos interesa es ese resumen ejecutivo que hemos planteado en un momento anterior, ¿no? O sea, en el sentido de eh, poder tener como una ayuda a memoria, como un formulario, ¿no? Pero eso garantiza, digamos, que en un examen no tenga la necesidad de utilizar ni formulario ni nada, ¿no? Eso si fuera presencial. En esta parte nosotros sabemos que en lo virtual ustedes tienen acceso a mucha información. Por eso también he hecho énfasis por ahí, digamos, entre alguna demostración y ustedes necesitan, digamos, de estos conceptos, saber la importancia de la desigualdad de Cauchy-Schwarz para poder demostrar todo lo que la anterior clase también hicimos, ¿no? Porque hemos definido directamente qué es longitud, qué es norma y más, pero hoy recién lo hemos podido validar de dónde, en este caso, sale cada uno de estos conceptos de tamaño y todo aquello, ¿no? O sea, la base de todo lo que es, en este caso, espacios vectoriales con producto interno, está justamente en esa desigualdad. Por eso su importancia, ¿no? Entonces, como nada puede ser solo teórico, ahora mostraremos cómo se ortonormaliza una base. Y empecemos con el caso más sencillo, ¿no? Transformar la base formada por los vectores, en este caso U1, U2, U3, que son parte de R3 en una base ortonormal conformada por B1, B2, B3. O sea, partan de U1 y lleguen a B1, ¿no? Y lo mismo con estos tres. Entonces, si no me dicen con qué fórmula de producto interno en un problema, yo utilizo el euclidiano interior de ese espacio vectorial. Y ese tiene relación en que el producto interno entre dos elementos siempre es el producto parcial entre cada uno de sus componentes, entre el primero y el primero, entre el segundo y el segundo, entre el tercero y el tercero. Y esos productos parciales le aplican una sumatoria. A eso se refiere el euclidiano. Otros nombres, producto escalar, producto punto, producto canónico también se le llama, o sea, tiene muchos nombres este producto euclidiano. Pero ¿qué es? Es hacer producto interno, sumas parciales y multiplicar componente a componente. Si ustedes se dan cuenta, si estos fueran polinomios, o sea, de grado 2, por ejemplo, y me piden el producto estándar, el euclidiano, para ese espacio, va a ser los coeficientes con sus correspondientes coeficientes, ¿no? El coeficiente que le acompaña al término cuadrático con el coeficiente que le acompaña al término
al término cuadrático, más el coeficiente que le acompaña al término lineal, más el coeficiente o sea, multiplicado por el coeficiente que le acompaña al término lineal y el producto de los términos independientes. Si fuera para matrices cuadradas de 2 por 2, primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, cuarta con cuarta, así sería, ¿no ve? Pero a esos productos parciales le aplico sumatorio. Cuando un problema no me dan una fórmula de producto interno, yo utilizo el estándar, el euclidiano interior. Y les he ido mencionando verbalmente cuáles serían los productos estándar para otros espacios vectoriales, ¿no? De matrices cuadradas 2 por 2, de polinomios de grado menor o igual que 2. Y bueno, si me dan ya una fórmula de producto interno, yo todo lo que haga producto interno tengo que trabajar con esa fórmula. Caso contrario, bueno, cometería el error, ¿no? Recuerden, suficiente que a esta fórmula yo aquí, por ejemplo, le pongo un 5, ya es otro producto interno. Si a esta forma aquí le pongo un 8, ya es otro producto interno. Por eso existe una diversidad, o sea, podría decir infinitas formas de poner producto interior en un espacio vectorial. Muchas. Suficientes con cambiarle una constante, ¿no? Ahí, digamos, cambia. Pero ¿por qué siente positivas? Es que cuidado, ¿no? Cuidado que ustedes pongan un valor negativo y no se cumpla uno de los 4 axiomas, en este caso referidos a la simetría, aditividad, homogeneidad y positividad y no se cumpla. Cuando ustedes ponen en un estándar y, bueno, lo modifican, qué sé yo, porque así se generan los problemas, le ponen un valor negativo. Cuidado que no se cumpla el axioma de positividad, ¿no? No estamos también cambiarle las letras, los números. O sea, hay que garantizar que ese producto interno realmente sea producto interior, ¿no? Por eso yo generalmente siempre pongo valores positivos para no fallar el axioma 4 que define que una fórmula matemática sea un producto interior. Ahora, en este problema facilito. ¿Por qué? Porque tengo el euclidiano interior y ese es el más elemental y básico. Entonces, ¿cómo empezamos? Partimos de esto y llegamos a B1. El primero es facilito, normalizar el U1. ¿Y cómo normalizo con esta fórmula? Uy, con este sí que es un regalo de Navidad, porque como es producto de A con B y es primera con primera, segunda con segunda, tercera con tercera, cuando yo hago la norma de este vector U1 consigo mismo en producto interno para calcular la norma, va a ser pues el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, porque estamos repitiendo, ¿no ves? Sería el primero con el mismo primero, y eso es 1 al cuadrado. El segundo con el mismo segundo, eso es 0 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, es un paseo por el prado, raíz cuadrada, y me sale raíz cuadrada de 2, ¿correcto? Eso debo ir a dividir, ¿no? Y multiplicar a este vector. Es como si estuviéramos en su misma línea de acción. Recuerden que este B1 está en la línea de acción de U1, pero tiene norma unitaria. Eso es logrado garantizar en este primer paso. Al hacer este producto, obviamente el primer vector es U1 sobre B2, raíz cuadrada de 2, 0 y 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ya está el primero. Vamos por el segundo. Y aquí nuevamente funciona, en este caso, la regla memotécnica que les dije, ¿no? Si voy a encontrar el segundo, agarraré el segundo de dato y a ese le voy a restar ese segundo con el que ya he encontrado en producto interior. Pero para que exista la diferencia entre vectores, por eso a este le multiplico por B1, ¿no ve? Porque si no, no podrías estar constante, perdón, vector menos constante, ¿no ve? Eso no existe. Entonces, al ser este ya vector, obviamente la diferencia está establecida. Y si no me acuerdo esto, voy, ¿no ve? Genero mi subespacio BW1 con U1 y genero el vector B1 que es como si fuera el U1 pero con norma unitaria en su misma línea de acción. Luego, en función a ese espacio, bueno, no siempre va a ser perpendicular, le pongo U2 y de U2 calculo su proyección. Esa proyección hago como combinación lineal de ese subespacio BW1. Tendría que memorizar ese proceso de generación, ¿no? De la fórmula con proyecciones, pero creo que es más saludable ese resumen ejecutivo que les he dado en el inicio de clases y hemos podido identificar esta fórmula. Entonces ustedes ya definen, ¿no? Cómo quieren trabajar, si quieren complicarse, pero es importante el poder interpretar en función a proyecciones sobre un subespacio generado. ¿Está bien? Una vez que hemos hecho aquello, entonces decimos, siempre
para calcular esta fórmula, atáquenle por el producto interno primerito. Siempre. Es estrategia, ¿sí? Entonces, primero calculen los productos internos y su correspondiente vector. Una vez que tengan todos esos vectores, la diferencia de vectores es de una, ¿no? Rápido. Entonces, lo primero que ataco es el producto interno, entre U2 y B1. O sea, entre este U2 y este B1 que he encontrado. Como es el euclidiano interior, es componente a componente, ¿no? Entonces, el primero con el primero en producto, el segundo con el segundo, el tercero con el tercero, y esos productos parciales le aplicamos sumatoria, ¿no ven? Como esto es por 0, da 0, 0, y daría 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ese producto interno lo multiplicamos por el vector. La constante por el vector, recuerden, entre a cada uno de sus componentes. Entonces, las raíces cuadradas se van y quedaría un medio, ¿no ven? Operativamente hablando. Ya tengo este vector. Entonces puedo encontrar todo el numerador. Esa es la lógica a seguir siempre, ¿no? Recuerden, no siempre pueden ser vectores. Cuidado que haya matrices y dentro haya un producto de matrices con su transpuesta. Entonces, para cada cosa que hagan producto interno, tienen que utilizar ese producto, ¿no? Una vez que hayan hecho el producto interno, obviamente, esto va a ser una constante y le multiplicarían por una matriz, después diferencia de matrices y a eso le calcularían su norma, ¿no? Solo va a cambiar el objeto de análisis, el elemento, pero estamos aprendiendo ahora el procedimiento con lo más básico. ¿Está bien? Una vez que tenemos esto, entonces estamos a U2, este vector que ya he encontrado. Recuerden que la resta es componente a componente y me da este resultado. Este ya es todito el numerador. Entonces, como necesito normalizarlo para que sea perpendicular a B1 y tenga norma unitaria, entonces utilizo nuevamente la misma fórmula de producto interior. O sea, va a ser la raíz cuadrada de este componente al cuadrado, de este otro al cuadrado y de este otro al cuadrado. Al hacer al cuadrado, aquí se equivocan, muchachos. Cuidado que en el examen en estos cuadrados se equivoquen, ¿no? O sea, pasa y de verdad que es una tristeza, digamos, ponerle un 0 al estudiante. Recuerden cómo se revisa. Son 170 estudiantes. Multiplicado por 4, tengo que revisar más o menos como unos llegado de 700 a 800 preguntas. ¿Qué hago yo? Yo reviso y directo aquí al resultado. Si ese está bien, recién reviso cómo han logrado, porque por ahí alguien les ha avisado el resultado, ¿no? El procedimiento, como aquí ustedes pueden ver, clarito, no hay dónde equivocarse. He tomado en cuenta los signos, he tomado en cuenta la fórmula. Aquí, en este cuadrado, ya interpretan mal. O sea, el menos, a veces lo hacen mantener hasta el final. O sea, a estas alturas, que un estudiante que me diga que un número real negativo elevado a una potencia par sigue siendo negativo, criminal, ¿no ve? Algo ha pasado ahí, su concepción no está bien. Ese tipo de errores ya no les perdono, ¿no? Automáticamente 0. ¿Por qué? Porque su concepción, o sea, eso tiene que estar como la sangre que corre en nosotros. Es como si al padrecito le preguntaran si sabe o no el Padre Nuestro. Por lógica, ¿no? Es un párroco que predica la palabra de Dios y es lo primero que ha logrado catapultar. Lo mismo pasaría en estos conceptos básicos. Lo difícil, el modelo se sigue, pero lo difícil no está pues, en estas operaciones de numeritos, ¿no ve? Pero ahí cometen errores. Una diferencia, se olvidan el signo, aquí 1 más 1 medio, 3 medios le meten, ya, y ese 3 medios se arrastra hasta el final. Y listo, todo lo que han hecho está mal. Por eso en esta parte de las ortonormalizaciones, peor aún si hubiera producto de matrices. Quien no sepa multiplicar matriz está frito, pues. Un error, una constante mal concebida va a dar cualquier cosa, menos lo que están buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso les recomiendo ahora. Estamos en clases. Cuidado, parecen numeritos, ¿no? Bien sencillito. Ay, pues qué, al cuadrado, ¿cómo te vas a equivocar? Suele pasar. ¿Está bien? Entonces, una vez que hemos hecho la interpretación, tenemos raíz cuadrada de 6 sobre 2 y como tengo que dividir entre este módulo y es fracción, miren, en el futuro ya no tengo que estar haciendo todo esto, ¿no? Directamente rota por extremos y medios. ¿Ve? Esto sería 2 sobre raíz cuadrada de 6. Y al multiplicar tenemos este otro vector. Ahora,
Una vez que hemos llegado ya al segundo, yo puedo hacer mis controles parciales. A ver, probaré que realmente entre este y este hay cero. Por ahí he cometido ese error de interpretación aquí. Pucha, el negativo lo he seguido manteniendo y me ha dado cualquier cosa. Entonces, es prudente hacer la inspección, que realmente entre B1 y B2 haya cero cuando yo haga producto interno. Probaremos, miren, un todo negativo aquí con un todo va a dar un valor negativo. Fíjense, si hablamos en números, sería 1 sobre raíz negativo, 1 sobre raíz cuadrada de 12, ¿no ven? Pero negativo. El cero lo anula el término central, o sea, la segunda componente. Y en la tercera tienen lo mismo, pero con signo positivo, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Con el anterior que tenían, como tienen que hacer la suma parcial, porque esta es la fórmula de producto interno, hasta mis pruebas, todo tengo que hacer con la fórmula que me han dado. Entonces, esto sí da cero. A ver, probaremos que tenga norma unitaria. Esto al cuadrado, un medio. Más 0 al cuadrado sigue siendo un medio. Más esto al cuadrado, que es un medio también, un medio más un medio, dos medios. 2 entre 2, 1. Tiene norma unitaria, ¿no ven? Con este producto interno. Este otro, hagamos la prueba. Esto al cuadrado, un sexto positivo. Esto al cuadrado, 4 sextos. Más ese un sexto, 5 sextos. Esto al cuadrado, un sexto. Más esos 5 sextos, 6 sextos. 6 entre 6, 1. Tiene norma unitaria. Los dos tienen norma unitaria y entre ellos hay 90 grados porque hacemos producto interno y da cero. Miren cuánto me ha demorado en hacer esa pequeña prueba. 3, 4 minutos ahorita en la explicación, pero ya en su cuaderno es como 3 flashes de fotografía, rapidito. Entonces, para estar seguros, cuidado aquí con cometer algún error. Si fuera con producto de matrices, todavía es un poquito más cuesta arriba, ¿no ve? ¿Qué estamos logrando en esto? Ya les he dicho, aparte de encontrar un método, aparte de saber cómo se ortonormaliza y por qué llego a bases ortonormales, porque cualquier vector se puede expresar como combinación lineal de ese espacio que es generado por esa base ortonormal, ¿no ve? Entonces tiene connotaciones mucho allá, mucho más profundas de lo que aparenta ser este simple proceso matemático, ¿no? De cálculo numérico. Entonces, eh, lo que se está entrenando en ustedes es el razonamiento lógico, si se dan cuenta. Mi mente en un ratito, como circuito electrónico, está trabajando. Y eso es bien importante cuando ustedes ejerzan la profesión, porque los problemas que van a resolver, los que les van a plantear la sociedad es así. O sea, su razonamiento lógico tiene que estar bien entrenado. O sea, no van a decir, a ver, un ratito, es que mis apuntes estaban en mi casa, mañana te voy a dar la respuesta. No, ya tienen las primeras luces de lo que pretenden hacer en las distintas áreas de las disciplinas de la ingeniería, ¿no? Entonces, lo que están entrenando en el fondo es su razonamiento lógico más, ¿no? Y esa es, creo, la ganancia mayor en lo que son toditas las matemáticas, empezando de cálculo 1, terminando en ecuación, perdón, ni siquiera en ecuaciones, en transformadas integrales, ¿no? Todos los cálculos, 5 cálculos, ¿no? Pasándonos por variable compleja, en este caso análisis vectorial y más, ¿no? Eso es lo que logramos en matemáticas. Y obviamente toda esta base matemática, miren, hasta transformaciones integrales, las transformaciones de Fourier, nos dan lugar a poder plantear modelos matemáticos y poder garantizar todas nuestras soluciones que tenemos como ingenieros, ¿no? Entonces, el contexto es diferente, ¿no? O sea, para nosotros esto es un procedimiento de cálculo, pero en ese procedimiento de cálculo no puedo cometer horrores, porque pasa eso. Se olvidan un signo y esa constante ya aquí arrastran. Y como no han tenido tiempo para probar, ese error lo van a arrastrar en la siguiente fase, porque nos falta, ¿no? Ahorita hemos encontrado solo 2 y tenemos que encontrar un tercero, porque nos han dado 3 vectores, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, suficiente que aquí haya un error, eso se va a ir hasta el 3. Entonces, cuando ya aquí hay un error, ya pues el 3, ¿para qué? ¿No ve? Y no hay, pues, es que por poquito, ¿no? 3 a la respuesta, yo he sacado 2.85 o he sacado 3.2, por poquito, no hay ese poquito, o es 3 o es nada, ¿no? Porque también los cálculos que ustedes pueden ver acá, básicos y elementales. Cuidado que haya productos internos con integrales, ¿no ven?
Suficiente es que evalúe mal la integral, recuerden, entre el límite inferior y el límite superior, ¿no ve? El parámetro de integración. Recuerden que este producto interno tiene que ser una constante. Entonces, sí o sí van a ser integrales definidas, ¿no ve? Porque voy a tener que evaluar, qué sé yo, desde -1 hasta 1 y me va a dar una constante. Cuidado al estar evaluando, al estar integrando algo, un exponente, se equivoquen, hasta aquí va a estar el error y eso todito ya lo arruinó, pues. Entonces, tienen que siempre hacer sus chequeos, sus controles parciales, o sea, como ahorita les he enseñado, ¿no? A ver, controlar, ¿realmente tiene norma unitaria? ¿Realmente lo tiene? ¿Realmente hay entre los dos cero? ¿Son ortonormales entre sí? Aquí ya lo hemos probado y está garantizado, ¿no? Entonces nos vamos a la siguiente fase, en este caso, a encontrar el tercer vector. Y la fórmula ya también, ¿no? Utilizamos el tercer dato y hacemos producto interno con el primero y con el segundo y multiplicamos en forma correspondiente. Facilito de recordar. A estar dibujando y ver las proyecciones y más, otra historia, pero es necesario, porque si esto no sale por arte de magia, ¿no ve? O sea, tiene su fundamento. La estrategia, la misma. Siempre ataco primero el producto interno, entre U3 y B1, 1 sobre raíz cuadrada de 2. Ese producto le multiplico por su correspondiente B1. Ya tengo este segundo vector, porque este es dato. El tercero, nuevamente, siempre ataco el producto interno. Miren, y encuentro -1 sobre raíz cuadrada de 6. Eso lo multiplico por su vector y ya tengo este tercer vector. Como ya tengo los tres, puedo calcular todo el numerador. Yo a veces le doy un parámetro A, una letra A. ¿Por qué? Porque en notación, ¿no ves? Si voy copiando todo esto aquí, me voy a tardar medio minuto a la hora de resolver. Y recuerden, yo tengo que plantear esta fórmula en mi examen. Así tiene que estar el procedimiento. Si es que este fuera el ejercicio, ¿estamos de acuerdo? Así debería estar. No hay dónde perderse. Todo garantizado y bien hechito. ¿No ven? Entonces, para no gastar tiempo en notación, yo le doy un nombre A a todo el numerador y listo. Miren, en color verde. Entonces ponemos el vector U3, le ponemos estos siguientes con su correspondiente signo y sabemos que es componente a componente, ¿no? Entonces hacemos la diferencia, bueno, de 2 en 2 en este caso, primero este y después este otro. Y aquí ya pues, internamente, ¿no? Sus técnicas para, como son fracciones, ya la suma o diferencia de fracciones ya no son tan fáciles, ¿no? Lo que busco es que siempre mis fracciones sean homogéneas, o sea, que tengan el mismo denominador. Por eso con el color rojito. Pero esto internamente, mi cerebro nomás analizo, ¿no? Digo, me conviene que este un medio se vuelva con denominador un sexto. Entonces, ¿por cuánto? Por 3 y entre 3. Entonces, tendría 3 sextos, que es lo mismo que decir un medio, menos un sexto. Y daría 2 sextos, ¿no? Entonces, aquí ya es estrategia de cada uno de cómo lo hacen más rápido. ¿Sí? Y esto de las fracciones homogéneas también les he mencionado anteriormente. Siempre salva en algún momento. Y ya tenemos todo el numerador, ¿no? Y a ese lo tengo que normalizar. La normalización es fácil. El primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y el tercero al cuadrado. Hacemos las correspondientes operaciones, simplificamos y tenemos raíz, en este caso cuadrada de 3 sobre 3. Como necesito dividir entre este módulo por extremos y medios, esto ya va rotado directamente. Miren, en esta parte se los he puesto, ¿no? La división por extremos y medios ha rotado. Pero aquí ya directo, ¿no? Miren. ¿De dónde sale? ¿Por qué? Porque estoy dividiendo, ¿no ven? Una vez que hacemos eso, multiplicamos y tenemos el tercer vector y esta es la base ortonormal solicitada. ¿Quién sabe? Alguien tenga dudas. Por ahí me he equivocado aquí. Una pruebita, rápido. Esto al cuadrado, un tercio. Esto al cuadrado, un tercio. Esto al cuadrado, un tercio. 3 veces un tercio, 3 entre 3. Norma unitaria. ¿Quieren probar que tenga perpendicular entre este y este? Miren, un algo con negativo, pero 1. El tercero, un algo con un algo, pero en negativo. Ahí ya tendría menos 2 veces ese algo en negativo. ¿No ven? Y el medio con el medio es 2 veces, miren. 2 veces. Con ese menos 2 veces negativo, 0. Obviamente para esas pruebas, todo lo que haga en esto, con esta fórmula de producto interno. Si en el enunciado no me dan fórmula, yo me doy la fórmula. ¿Cuál es? El estándar, el euclidiano. Pero si me dan la fórmula, con esa fórmula tengo que hacer todo, hasta mis pruebas, todo tengo que hacer con la que me den.
Entonces, de eso se trata el proceso de autonormalización. Y hasta aquí el examen que van a dar la siguiente semana, ¿no? No, la subsiguiente, tenemos una semana más. Entonces, yo creo que nos vamos a ver el siguiente miércoles nomás ya para hacer alguna práctica, algunos ejercicios un poquito más complicados y poder ganar soltura y solvencia, ¿no? Entonces hemos estado en un buen avance, en un buen perfil. Miren, hemos terminado una semana antes todo lo que necesitamos conocer y a partir de acá es práctica, práctica y práctica. ¿Está bien, compañeros estudiantes? Sí, que está bien. Sí, que está bien. Ok. Bien, mis estimados estudiantes, entonces acá los dejo. Recuerden, no se relajen. Ha habido personas de las que esperaba mucho. Miren, han sacado un 80. Hay gente que es nueva y si le ha tomado con atención, bueno, se ha sacado un 100. Para muchos, el primer parcial es una historia que ya quedó fuera. Hay que pensar en el recuperatorio. Entonces, pero en este segundo parcial ya no me puedo relajar, ¿no ve? Porque no puedo recuperar los dos parciales. Si he tenido mala experiencia en el primero, eso lo voy a subsanar en el examen final y en este ya estaría trabajando bajo presión, ¿no? Entonces, aquí ya no tengo chance a reprobar, ¿no? Tengo que aprobar porque tengo que aprobar. Por lo menos un 60, ¿no? Ya es una buena nota aceptable, pero siempre apunten al 100. Las debilidades en este capítulo. Si no saben resolver sistemas de ecuaciones, muerte súbita, ¿no ve? Si no saben calcular un determinante, muerte súbita. Y en esta última parte, cuidado que haya problemas a la hora de multiplicar matrices, calcular una integral, ¿no? O sea, en esas cosas básicas uno puede cometer errores. Por lo demás, bueno, es más de lo mismo. Solamente hemos aumentado uno que otro criterio adicional, nada más, ¿no? De eso se trata, mis estudiantes. Entonces nos veríamos, ya va a estar publicada la clase, ¿no? Si avanzamos el lunes y el miércoles ya nos veríamos. O viceversa, si el lunes no avanzamos, el miércoles sí, digamos, ¿no? Cumpliendo esa resolución de consejo facultativo también, que nos obliga, por lo menos de las dos clases de la semana, una tenemos que pasar clases, ¿no? Obligadamente. Si no, ya sería falta de su profesor. ¿Sí? Entonces, bajo ese criterio nos veríamos en una clase más la siguiente semana, ya, pero para hacer problemas directamente, ¿no? Hacer proyecciones ortogonales, que es un conceptito adicional más a lo que ya conocemos, y bueno, no va a haber mayor inconveniente al respecto. Dicho esto, los dejaría, estudien mucho, compañeros, cuidado con relajarse, esto no es una vacación, recuerden, estamos a una semana del examen, entonces pongamos nuestros mejores oficios. Que tengan buen día, hasta la siguiente clase. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos, cuídense, chao.